Bueno, tremenda polémica que has despertado en Twitter, Hugo. Sí. Primera fuente dice, gran respuesta de Hugo Neira. Todos los peruanos esperaron meter a la cárcel a García. Esa es la dictadura de los antis. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, hay que ser pro algo. Y ese pro algo es que tengamos una clase política, tengamos una democracia y nos definamos por principios y no contra cosas. Hay gente que hace, mira, en el campo universitario es mejor ser antiaprista y antifujimorista y anticomunista y camínase perfectamente. Sí, cuando yo digo, un momentito, yo soy neutral, si fuera aprista lo diría, no tenía ninguna vergüenza. Pero los que somos neutrales nos cae peor, porque quieren que seamos pro algo, el mundo universitario es el mundo de la razón, del equilibrio y no de las pasiones políticas. A mí lo que me causa curiosidad, Hugo, es cómo algunos niegan su pasado, ¿no? Y te lo digo abiertamente. Yo lo declaro todo el tiempo. Tú lo declaras, por eso te digo, yo nunca voy a entender cómo... Hasta el remordimiento. Y yo lo sé, y además yo nunca voy a entender cómo pudiste defender tanto a Velasco, pero ese es tu pasado y es otra historia. Porque hay mucha gente que trabajó para Fujimori y ahora es antifujimorista, ¿no? Así es, y aún bien que ganan siendo antifujimoristas. Claro. Como hay gente que en algún momento fue aprista y ahora reniegan de Aya de la Torre, ¿no? O sea, bien fácil renegar de su pasado cuando no te lo recuerdan, ¿no? De Aya es un poco difícil porque es un personaje que se anticipa esta idea de que la democracia es compatible con la economía y con el capitalismo es una idea de Aya importantísima, de gran actualidad, la socialdemocracia europea, ¿no? Exacto, como China manejándose con el capitalismo y con un gobierno comunista, el partido, 85 millones de personas. Entonces, ¿por qué las personas no pueden cambiar de opinión también, no? Eso es reconocer que el ser humano va cambiando. Y además reconocer la evolución, ¿no? Del pensamiento. Así es. O sea, algo que un día, por favor, vienes para hablar de China. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Por favor, te agradecería. Pero hablemos un poco de Maquiavelo, que está cada día más actual, ¿no? Y yo te quería mencionar esta frase que me pareció perfecta para discutirla esta noche, Hugo. Claro, para la mayoría de las personas, para los que alguna vez hemos leído El Príncipe, ¿no? Y para los que no conocemos tanto a Maquiavelo, como es su caso, y también como es el caso de Alan García, que dicho sea de paso se está volviendo un experto en Maquiavelo. El Príncipe, usted dice, El Príncipe no es un manual para formar ni canallas ni tiranos. Así es. Y agrega algo que me ha gustado mucho y por favor quiero que lo reflexione. Maquiavelo es un punto de ruptura, introdujo el concepto de virtud y de fortuna. El manejo y el estudio del poder no pueden descartar elementos que provienen del azar. Una crisis económica, por ejemplo. Pero agrega, porque de la generalidad de los hombres se puede decir lo siguiente: son ingratos, volubles, hipócritas, cobardes ante el peligro y codiciosos. Capítulo 17. Esta cita me encanta. Es terrible, sí. ¿Qué es mejor al final, Hugo Neira, ser amado o ser temido? Él dice que hay que intentar ambas cosas, pero finalmente, si hay que elegir, dice Maquiavelo, preferible ser temido. Está diciendo algo tremendo y terrible, que curiosamente los seres humanos tienen que necesitar un cierto grado de coerción, de lo contrario no se comportan de manera moral y ética. Y eso es terrible. Ahora, ¿por qué Maquiavelo? Mi sorpresa, cuando yo he salido fuera del Perú, con mucha suerte, cuando los franceses me invitaron a ser investigador y me permitieron a la vez que hiciera una formación en ciencias políticas, descubrí con gran asombro, te digo, que los europeos estudiaban Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, el creador de la idea de Leviatán, Rousseau, sin el cual no habría el contrato social de la democracia, y dos autores que me importan mucho, Tocqueville y Hannah Arendt, ¿no? Pero usted ha dicho que Rousseau no podría existir sin Maquiavelo. Así es, ninguno de ellos podría existir, porque Maquiavelo inventa desde la filosofía las ciencias políticas. Cuando volví al Perú, le propuse, cuando me llamaron, en la primera de ellas, la Universidad Católica, yo propuse un curso de los que se dan en Europa y en los Estados Unidos, de la filosofía política de los filósofos. Por tanto, Maquiavelo es uno de los autores que he estudiado y he explicado en varias universidades. Entonces,
diré lo que dije esa noche en esa estupenda mesa que tratamos Maquiavelo. En primer lugar, porque lo están celebrando, la palabra es un poco exagerada, nos da una ocasión de ejercitar el tema de qué cosa es ciencias políticas que vinculada a la ética de la política a los 500 años de haberse editado este pequeño libro El Príncipe. Es un debate y foros por todas partes del mundo. Y entonces se les ocurrió a los estudiantes del Instituto de Gestión tener una mesa sobre el debate. Entonces la pregunta que yo hice públicamente y que hicimos los demás que estábamos en esa mesa fue muy simple, en la que regresó Carlos Meléndez, el doctor Alan García, el abogado Ricardo Vázquez, y por mi parte el que habla, pues es la siguiente: ¿por qué a 500 años la humanidad a través de las universidades discute este libro? ¿Por qué este libro es actual? Entonces hay que comprender primero que Maquiavelo fue un personaje, un hombre del Renacimiento florentino, patriota de su ciudad, que se administraba, y que lo llama un jefe de Estado, Soderini, que es un condottiero, es un dirigente elegido por la señoría, así se llamaba Florencia, para tomar el gobierno, defender Florencia, y visto que los Médicis habían sido echados y volvía a ser una república. Y llama a este hombre joven, de 24 años, a ser su figura, la figura que tiene un poder extraordinario, pero detrás del trono. Es del poder. Es el que se ocupa de la policía, la intendencia, se ocupa de las relaciones exteriores y también de la economía. Imagínate lo que significaría juntar, pues, un suprasesor. El ministro Castilla, sí, claro, con el Ministerio de Interior. Y durante 14 años Maquiavelo no dijo ni escribió nada de política. Fue el pensador, el consejero. Y entonces, ¿cómo aprende lo que aprendió? Observando a los seres humanos. Lo enviaba a la señoría a visitar Roma, que era un estado... Observando básicamente a los políticos, ¿no? Observando a la gente, a los políticos y a todo el mundo, a los hombres en general. Y cuando sale del poder, cuando es torturado y exilado, y Soderini parte también, él escribe 2 libros. Este libro y las décadas, los discursos sobre la primera década de Tito Livio. En otras palabras, ¿qué es lo que hace Maquiavelo? Maquiavelo dice, corta con 1000 años de formación moral de la Iglesia sobre los príncipes, diciéndoles, sé bueno, pórtate bien. Y lo que dice Maquiavelo, los hombres son como son pérfidos, son volubles, son codiciosos, son hipócritas, son envidiosos. Y la pregunta que se hace este filósofo es, ¿merecen ser esclavos? ¿Merecen no ser libres? Entonces vamos a pensar la política desde lo que es el hombre. Y funda una antropología de la política. No, y además tremenda, la reflexión súper actual. Tal como es, tal como somos. Inventa un concepto que luego en el marxismo se tomó, la correlación de fuerzas, las cosas como son, traduciendo, fíjate Milagros, un poco la lógica de la guerra y de la estrategia a la política. Él escribió un libro famoso también sobre guerra. Entonces, por eso trasciende el tiempo, porque ¿sabes una cosa? Y por eso los seres humanos no han cambiado. No, ¿no es cierto? Y entonces tiene una validez porque es una antropología de las ciencias políticas. Bueno, yo tengo que volver a invitarte, tengo que terminar esta interesante entrevista, Hugo, porque tengo que conversar con el presidente de la Comisión de Trabajo, con el congresista Carlos Tubino, sobre esta suspensión de los aportes independientes a la AFP. Pero de mi libro Nación no hablamos, de otra ocasión. La próxima, en nuestro próximo encuentro, pero te quiero comprometer para hacer después un análisis político actual de todo lo que se viene. ¿Te parece? Con mucho Nos encontramos en una próxima ¿Cómo no? Lo único que te quiero decir que yo he trabajado temas teóricos, genéricos, qué es nación, qué es república, y en algún momento descenderé a ver por qué la nación peruana es incompleta y por qué no tenemos república hasta ahora, si por eso se entiende res pública y derechos civiles para todos. Eso bajaremos a lo real después de pasar un poco. Yo me voy a guardar mis preguntas que tenía después de leer tus libros. Y yo con mucho Ahora gusto. nos ganó el frontón y la discusión que me ha parecido sumamente interesante. Muchas gracias, Hugo. Y te lo agradezco también, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido al programa. Ha sido Hugo Neira,
Además, su reflexión sobre Maquiavelo más actual que nunca. Léanlo, si alguna vez no han leído a Maquiavelo, les aconsejo además leer, y sobre todo estos dos libros que me parecen muy interesantes. ¿Qué es República y qué es Nación? Las últimas publicaciones de Hugo Neira. Prometo que vendrá una de estas noches para hacer análisis actual. Me voy a la pausa. Milagros, solamente decir que Maquiavelo no era maquiavelista y era una buena persona. Tuvo cinco hijas, le enterró a la iglesia. Sí, le han hecho una pésima no, era fama. una buena persona, sí. Pero los que no lo han leído son los que hablan mal de él. Ah, pero eso siempre es así, pues, ¿no? Siempre es Los así. que no, la ignorancia es osada, Muchas gracias. siempre digo yo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Me voy a la pausa y regreso con Carlos Tubino. Carlos Tubino tiene muchas cosas que decir sobre, finalmente, la suspensión del aporte de independientes a las AFPs. Ya regresamos.